Ya estamos en el espacio de análisis, la etiqueta de la noche, SF, CICIG reformada. Ya lo platicábamos en el primer bloque en el noticiero, ahora profundizamos este análisis. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, CICIG reformada. ¿Qué pasó este día? Y para ello damos la bienvenida a nuestros analistas. Edgar Ortiz, muy buenas noches. ¿Qué tal, Benguechín? ¿Y qué tal, Daniel? Un gusto. Daniel, muy buenas noches también. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, continuemos este análisis. La primera parte fue la conferencia del presidente. Edgar, ¿qué te pareció la comparecencia de cada uno de los funcionarios? Algunos dieron argumentos de sus decisiones, otros, al parecer, también quisieron explicar y tratar de justificar que no hay en este momento una amenaza de golpe de Estado, dicen. ¿Cómo viste la conferencia? Bueno, en varias fases, ¿no? Lo primero a destacar es que la presencia del presidente fue prácticamente ornamental, porque dio unos mensajes muy inspiradores para algunos, muy bonitos. No aceptó preguntas. Pero no aceptó preguntas, tampoco dijo mayor cosa, habló de la soberanía, esgrimió algunas palabras, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, en alusión a temas como la familia, el matrimonio y no sé qué más, un poco para tratar de posicionar su discurso, apelando a una audiencia en concreto, que es la audiencia más conservadora. Asumo que porque él considera que es la que mejor puede recibir su mensaje, ¿no? Pero la presencia suya es, como digo, ornamental, no dice prácticamente nada, más allá de un par de cosas interesantes, y luego llega ya la canciller y el ministro de Gobernación, que son los que toman, digamos, la parte más dura de la conversación. La canciller hizo acusaciones muy graves a la CICIG. Yo quiero destacar esa parte porque hemos visto que el presidente el viernes hace una crítica, digamos, a la CICIG como proyecto, ¿no? Como institución. Luego, el día lunes o martes, más bien, el gobierno decide prescindir del comisionado, en cuyo caso traslada, digamos, el problema no ya a la CICIG, sino al comisionado en lo particular. Y la canciller vuelve a traer el problema a la comisión como figura. Entonces el gobierno no parece tener una línea clara de comunicación. Por ratos acusa a la comisión de ser un producto inidóneo para Guatemala, por ratos acusa al comisionado, por ratos también, hay que decirlo, la canciller repitió casi calcado los argumentos de la extrema derecha, por decirlo así, ¿no? Cuando dices por ratos, es como el 95%. Como el 98% del tiempo, ¿no? Digamos, se vale que desde el Ejecutivo se cuestione a la comisión, digamos, pero lo que yo sigo esperando son el contenido de cada una de esas... Ya te lo han dado, pero es que no te dicen realmente qué es lo que les molesta de la comisión. Solo te hacen un enunciado. Al parecer sabemos que el fondo es que no les gusta ser investigados, pero yo todavía sigo queriendo esperar aquel contenido que quiso negociar con Naciones Unidas. Quédate esperando un buen rato, no va a pasar. Porque dicen que la negociación con Naciones Unidas nunca llegó a buen término. Yo quiero preguntar, ¿se dio? Todo lo que ¿Se dicen desarrolló? es ridículo, por eso no llegó a buen término, porque te dice alguien, mira, es que unos guardaespaldas jugando al fútbol le pegaron una torta a un chaval y lo pasó muy mal, con todo el respeto hacia el chico y que esté bien. Y alguien de Naciones Unidas dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, hemos venido aquí a hacer una negociación bilateral, vamos a decirlo así, sí, Naciones Unidas, Guatemala, y tú me estás hablando de un altercado. Bueno, sí, además hubo un allanamiento que, bueno, pero entendemos, aquí tenemos un informe que dice que el allanamiento ustedes mismos dijeron que no pasaba nada un punto antes. Pero, mire, es que ahí está el caso de los Valdés Pais. Bueno, sí, para empezar es un caso anterior, pero además es un caso... como pasa en toda fiscalía, ¿no? Y que estaba acompañado por el Ministerio Público, donde al final no hay condenas. Esto no creo que haya un sistema judicial donde no exista algún caso de estos, que obviamente hay que examinar y que tenga pues las responsabilidades que ameriten. Pero cuando tú empiezas a decir estas cosas, que a algunos les puede parecer medio efectivo para meter porquería en medio del debate público, dices estas cosas en una instancia como Naciones Unidas, se te van a quedar mirando y diciendo, mira, habla,
seamos serios. A ti lo que te pasa es que te están acusando. No tenías ningún problema con estas cosas cuando no te estaban acusando. Hablabas fantásticamente bien de la institución cuando no te estaban acusando. Cuando te empezaron a acusar, empezaste a decir estas cosas. Yo recuerdo el mismo Jimmy Morales asistiendo en alguna de las conferencias de prensa. No sé si se acuerdan esa famosa de cooptación del Estado, donde él llega tarde, se sienta y como llegó a la conferencia de prensa, la gente le empezó a hacer preguntas sobre su relación con Canal 7 y ese tipo de cosas. ¿Por qué le pueden hacer esas preguntas? Porque llega a las conferencias de prensa. Él no tenía ningún problema con las conferencias de prensa, con esa mediatización de los casos, cuando no le estaban persiguiendo a él. Entonces, claro, se vuelve muy poco creíble en una institución como Naciones Unidas, le torean, porque es lo que ha pasado, le han pegado una gran toreada, un político mucho más habilidoso como es Antonio Guterres en este caso, y volvemos otra vez a esta reacción bastante básica, bastante burda, entonces, de simplemente desconocer el convenio. Entonces me voy a quedar esperando esa explicación, ese contenido. Por per secula seculorum. Ahora, Sandra Jovel menciona algo que CICIG se extralimitó en el tema legislativo, que se metió donde no debía, que presionó a los congresistas, que estuvo atrás de los diputados para la reforma constitucional. ¿Es esto cierto? ¿Se extralimitó la CICIG en eso? ¿No era el presidente el que llegó con los otros presidentes de los organismos del Estado a presentar esa iniciativa de ley de reforma constitucional? Sí, ese argumento es, a mi juicio, insostenible desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista práctico, porque como tú dijiste bien, ese proyecto de reforma a la Constitución fue firmado por los tres poderes del Estado. Si tú no estabas de acuerdo con que CICIG tuviese un rol en la reforma constitucional, tú como presidente le dices en el 2016 y no en 2018, mire señor, yo a usted no le voy a firmar ningún papel porque usted no tiene nada que ver con la reforma a la Constitución. Entonces sería creíble el argumento de que no tenía nada que ver. Yo incluso aceptaría esa explicación si hubiesen sido consistentes. Pero está en el convenio también. Y en segundo lugar, voy al tema legal. O sea, en el tema legal, el convenio de CICIG le da justamente y explícitamente la tarea a CICIG de promover reformas legislativas para mejorar el sistema de justicia. Entonces es lógico que si tú vienes como comisión, te instalas en Guatemala y dices, bueno, aquí los jueces no son independientes porque los nombran a dedo las comisiones de postulación y los diputados, entonces yo propongo un sistema alternativo. Eso está dentro del mandato. Si no les gusta que una comisión de Naciones Unidas opine sobre temas legislativos, entonces desde que firmaron el convenio de CICIG como Estado parte, no hubiesen incluido esa disposición dentro del convenio, pero estando ahí no tiene ningún sentido legalmente. Agarra una serie de argumentos que tienen que ver con unos mails que mandó la CICIG en un momento dado para convocar a reuniones a diputados, que es una cosa que hacen todas las organizaciones en Guatemala. Toda organización en Guatemala que quiere tener algo que decir sobre reformas en distintos... Organiza desayunos, por talleres. ejemplo, digamos, yo soy Fundesa y estoy proponiendo una ley de infraestructura y por supuesto que hago desayunos donde invito a diputados, invito a otra clase de figuras para presentarles esa clase de proyectos. Y eso lo llama injerencia, lo llama presión y demás. Esto lo hablamos en su momento, si se acuerdan. Si a mí me llega la canciller y me dice, aquí está, fíjense, este audio donde se dice por parte de un investigador de CICIG o el mismo comisionado, si no nos apruebas, hijo de la Gran Bretaña, no nos apruebas esta ley como la digo yo, te vamos a sacar un caso. Te vamos a sacar un caso y ya verás. Eso sí tendría sentido como una gran acusación. Entiendo que no ha habido un solo diputado que haya salido a decir, a mí me dijeron eso. Yo, diputado X, me dijeron, no, hay una presión y llega al palco. Ah, bueno, llega al palco. Bueno, pero muchas organizaciones llegan al palco, muchos embajadores llegan al palco. Te puede gustar o no te puede gustar, pero que llegue al palco no es como para llevarlo a Naciones Unidas. No lo es, porque Naciones Unidas te van a decir, perdón, el palco es un lugar donde se generan una especie de... pero como está ahí, te está viendo, entonces me genera una presión determinada. Miren, son argumentos bastante insostenibles. Ahora, es muy difícil, quiero repetir, desde la seriedad, poder argumentar en este sentido. Quiero repetir algo que, bueno, yo a veces leo estos nets, ¿no? Y hay algunas preguntas que se repiten, incluso hasta las escriben igual. Entonces hago esta pregunta: ¿qué tiene que hacer la CICIG recomendando
alguna agenda legislativa. ¿Por qué si la CICIG solo tiene que estar para desmantelar cuerpos ilegales en el Estado? Lo que pasa es que yo creo que la gente se olvida una cosa, algo que repitió la canciller y que a mí me causa una sorpresa que se repita como un corolario casi general. La gente dice, es que la intervención de la CICIG, señores, la CICIG es intervención extranjera, es injerencia extranjera desde su concepción, pero no vino Naciones Unidas, aterrizó con tanques y dijo, vamos a intervenir Guatemala. Guatemala misma en el 2007 dijo, señores, somos un Estado casi fallido, por favor, intervéngannos. Eso es CICIG, es que no se confunda la gente en casa, desde el principio. Somos un Estado donde se intercepta a unas personas, se asesinan, resulta que esas personas son diputados del Parlacén. No solo eso, se atrapa a los asesinos y se entra a la cárcel, se ejecuta a los supuestos asesinos y ya no volvemos a saber quién estuvo detrás. Entonces cuando se dice, bueno, cuando tenemos esa circunstancia, los asesinos, por cierto, eran policías, supuestamente. Sí, cuando tenemos esa circunstancia, si tenemos diputados que en teoría hay una información de que están relacionados con narcotráfico, unos policías los interceptan y los ejecutan, se dan cuenta que son los diputados, les caen otros, los meten en la cárcel y en la cárcel los ejecutan y uno dice, bueno, de verdad estamos completamente rodeados de mafia. Eso es lo que existía antes. Ese era el contexto de la aprobación de la para bien o para mal, en ese contexto se pide. Claro que hay presiones internacionales, claro que existe esa influencia internacional mucho más de Estados Unidos. Lo hemos dicho también en este programa 1000 veces. Es muy difícil que nos podamos conceptualizar hoy por hoy como país donde Estados Unidos no tenga algo que decir, teniendo en cuenta que tienen tantísimos migrantes nuestros allí, que tantísima parte de la economía depende de remesas, que tantísima parte de la economía depende de la balanza comercial con ellos y que tienes unos intereses de seguridad en la región. Claro. Es imposible conceptualizarse, siendo además nosotros tan débiles, institucionalmente hablando, como una nación que va a poder frenarle los pies a todo el mundo que quiera decir algo sobre nosotros. Por eso estamos tan pendientes de lo que dice Pompeo. Esa es la realidad. No, y por eso digo que no hay que confundir las cosas. Desde el inicio el proyecto es una intervención solicitada por el gobierno de Oscar Berchén en aquel momento, por las deficiencias del Estado, y hay que entender, digamos, que en el concierto, yo sé que digamos, en el debate coloquial también, en el cotidiano, el argumento de la soberanía toca algunas venas. No me refiero a que toda la gente que piensa en soberanía está en contra de CICIG, pero mucha gente dice, bueno, ¿y por qué nos tienen que tutelar otros países? Miren, en el concierto de naciones, Guatemala no pinta nada. Guatemala es un país de tercera, cuarta línea en el ámbito internacional, justamente porque es un Estado casi fallido, que no tiene, digamos, ningún peso y ningún destacamiento, digamos, en el ámbito internacional. Y a los países como el nuestro nos toca, digamos, evolucionar hasta cierto nivel, y en el ínterin estamos sujetos a la tutela de otros países mucho más, digamos, avanzados que el nuestro. Es una realidad fea, dura, si ustedes quieren, pero es lo que es. O sea, Guatemala no puede en estos momentos ser de primera línea, no puede navegar con el argumento de la soberanía. Todavía un país como México, con el tamaño que tiene, se puede poner un poco más brincón, entre comillas, en el concierto de naciones. Y ni así un país como México puede frente tampoco... a las superpotencias, nadie lo puede hacer. A la soberanía. Ahora, pero cuando se desmantelan estos cuerpos ilegales, cuando se investigan mafias, se da cuenta y se evidencia que dentro del Estado existen grupos que están organizados solo para financiarse a sí mismos, para robar del erario público, para crear estructuras que ya están incluso enquistadas en la misma infraestructura del Estado. Se necesita también cambiar el marco legal, y aquí viene el tema de las recomendaciones que hace CICIG para cambiar algunas reglas del juego, que ojo, son solo recomendaciones, porque si se nos hubiesen impuesto leyes, la Constitución estuviese reformada, pero no, o sea, son recomendaciones. Pero tampoco hay que ser y jugar a ser inocente. Claro que hay una presión por parte de CICIG. Claro que CICIG, sobre todo en 2016, cuando se aparece como una entidad tan hiperpoderosa, genera esa sensación subjetiva en los diputados, donde no quiero pelearme con CICIG. Por supuesto que existe 2016, por ejemplo. Como ha existido también toda la vida los vientos del norte de los que hablaba Álvaro Arzú. Existió un momento en cuando estaba muy fuerte CICIG, por ejemplo, el primer trimestre de 2016, que se reformó la ley electoral y de partidos políticos, y la ley orgánica del Congreso de la República. Y el tema del MP, o sea, realmente fue una arrasada bastante importante. Pero ese es análisis político. O sea, eso es análisis político, porque está en la realidad política, en la sensación
subjetiva de los actores, que yo puedo decir hay una entidad que pesa mucho en estos momentos en Guatemala. Y la CICIG ha tenido un gran poder en Guatemala estos últimos años. No lo tuvo en la época de Aranés, eso seguro. Era un actor irrelevante en esos momentos. Pero es innegable que a partir de 2015 es una entidad extranjera que tiene mucho que decir. Como Estados Unidos, que es una entidad extranjera, y hoy se prueba, que estamos todos pendientes de que dice el secretario de Estado que tiene mucho que de Estados decir. Unidos, que somos la prioridad número 257 de este señor, porque hay que decirlo así, él ahora mismo tiene problemas. Lo de hoy de Guatemala, a él le ocupó, pues no sé, media hora de negociación y hablar como con mucho. algún asesor suyo, eso como mucho. Venga, va, ¿qué toca? Llamada, venga, llamada. Cuando colgó con el presidente, se dedicó a otras cosas porque Casablanca está con grandes problemas en este momento internos en este momento. Entonces, no somos prioridad. Vamos a la primera pausa de este bloque ya de análisis, la etiqueta SF CICIG reformada. Volvemos. ¿Y qué más interpretaciones se le puede dar al comunicado de la Embajada norteamericana? Está respaldando a Jimmy Morales. Volvemos con más análisis. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF CICIG reformada. Estamos hablando en esta primera parte de la conferencia que dio el presidente Jimmy Morales junto a la canciller, al ministro de Gobernación y también al procurador general de la Nación. Momentos después se dio a conocer un comunicado de una llamada telefónica del secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, al mandatario. Este comunicado ha tenido diferentes interpretaciones. Veamos algunas. ¿Qué opinan ustedes de lo que hoy emanó de Casablanca y sobre todo del Departamento de Estado? Bueno, estos comunicados siempre son iguales, ¿no? Todo el mundo les busca más sentido del que realmente tienen. Quienes ven el comunicado y quienes están en contra de CICIG van a decir, dice el comunicado que apoya la soberanía de Guatemala, y los que defienden CICIG van a decir, pero también dice que apoya a CICIG. Esos comunicados fue un comunicado bastante salomónico, por decirlo así, en el que también baja las presiones. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos lo que ve es un problema, un alboroto en el Triángulo Norte, concretamente en Guatemala. Y no le gustan los alborotos. No le gustan los alborotos, baja las tensiones y ya saben que respetamos la soberanía de Guatemala. Obviamente trabajamos por una CICIG distinta, renovada, porque ven que el gobierno una de cal y una de arena, digamos. El gobierno sí logró, digamos, al tensar la cuerda al nivel que él la puso, logró generar un desorden y un ruido internacional, y Estados Unidos dice, ok, vamos a conversar el otro año, pero mientras tanto todo sigue igual, el mandato sigue en vigencia, respeta el convenio que firmaste con Naciones Unidas, o sea que el trabajo de CICIG va a seguir. Y a lo del comisionado yo lo interpreto que va a quedar para otra negociación. De todo esto, seguro que el comisionado es una de las primeras piezas que se va a poner dentro de la mesa de negociación. Eso sí está claro, que cuando uno habla de lucha contra la corrupción o habla de la comisión, de las instituciones en general, lo importante, digamos, en los procesos políticos amplios y complejos es la lucha contra la corrupción, tal y como ha venido impulsada por intereses del norte, o la parte que ha venido impulsada por intereses del norte, que también no es la única, el único soplo que se le ha dado, porque también hay dinámicas internas y también hay otros países involucrados en todo esto. Pero dicho eso, claro, que yo siento que está diciendo Pompeo, y hay algún senador, algún congresista que sí hace mención de Iván Velázquez, Iván Velázquez no es la cuestión aquí, la cuestión es la política institucional. Entonces, en este choque, en esta tensión, que está peor esto de lo que estuvo el non grato en su momento, en esta tensión, digamos, uno de los elementos sacrificables políticamente hablando que vamos a ver es casi con total seguridad Iván Velázquez. Sí. ¿Cuándo va a ser sacrificado políticamente para darle como un dulcito a la otra parte? ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser un poquito más adelante? ¿Se va a seguir una forma un poco extraña operando CICIG desde afuera? Vamos a tener una resolución de la CC donde diga que Iván Velázquez puede entrar. Va a depender de muchísimas negociaciones y muchísimas percepciones de actores. Pero yo estoy convencido que lo que sí hemos visto hoy, o lo que hemos visto desde el viernes, es el principio del fin de la administración, vamos a decir así, de Iván Velázquez. Que hay que decirlo, lleva 4 años
y que 4 años tienden a ser ciclos diplomáticos bastante comunes. O sea, más de 4 años ya no te dejan al mismo embajador porque se sienten que puede empezar a involucrarse demasiado en las cuestiones del país, y eso no es algo sano. Entonces, cuando uno piensa en el esquema general de las cosas, está claro que Iván Velázquez es una persona que tiene además una alta popularidad en buena parte de la ciudadanía guatemalteca, así lo dicen las encuestas, no nos lo estamos inventando. Pero en el esquema general de las cosas y en las grandes negociaciones entre Nueva York, Washington y Guatemala, estoy convencido que, no sé si a corto, mediano o a largo plazo yo no lo contemplo ya, a corto, mediano plazo va a ser de las primeras fichas que se ponen encima de la mesa y dices, va, para que te quedes tranquilo, Iván Velázquez no sigue. O sea, aparte del tema Iván Velázquez, hablabas en los bloques anteriores, Daniel, de que el pronunciamiento de Mike Pompeo también mueve la discusión unos meses más adelante. Sí. Porque al hablar de una CICIG reformada, obviamente hay que hablar de más tiempo para la CICIG, esa nueva CICIG. Lo dice específicamente. O sea, para mí esa lectura no acaba en la palabra soberanía, porque soberanía, que te hablen de soberanía después de CICIG, a mí me parece hasta chistoso. Sí, creemos mucho en tu soberanía, pero la parte esta de Naciones Unidas que interviene en tu justicia, ahí va a seguir. Bueno, no hace referencia a que no se renovó el mandato. No dice, como sí han dicho unos congresistas tejanos, sí, que se han hecho específicamente un comunicado diciendo respetamos que Jimmy Morales no quiera renovar el mandato de la CICIG porque la CICIG al final no funcionó, sí se hizo específicamente eso. Él no hace mención a que el viernes anunció eso. Ni lo hacía mención en el famoso tuit del viernes donde le da un espaldarazo diciendo que qué bonita relación tenemos. No hace mención y habla de renovación de CICIG, de reforma de CICIG. Y yo, como decíamos en el informativo, no reformas algo que estás dispuesto a cerrar. Digamos. Entonces, básicamente para mí es, lo vamos a reformar. Y la otra, que es importantísima en este contexto, en un contexto de urgencia política hoy, la reforma te la está moviendo al año que viene. Ahora seguimos igual, pero la reforma, ahí lo vemos más adelante. ¿Cómo vamos a estar en ese más adelante políticamente? ¿Cómo se van en este país que se aceleran tantísimo los acontecimientos? Imagínense qué relaciones de poder va a haber en febrero, marzo, abril del año que viene. Ese contexto temporal para la discusión de esta CICIG reformada puede traer una comisión con más dientes y garras, o también veamos desde el otro punto de vista, menos ámbito de conocimiento, más límites para la comisión. Más supervisión. Está ese 50-50. Yo creo que conociendo la administración Trump, que se va a meter, que obviamente aquí va a ser un esfuerzo más digamos, de doble tracción, o sea, Naciones Unidas, Estados Unidos. No sé si Estados Unidos en esa negociación se va a querer meter a tal punto a ganarle terreno a Naciones Unidas, que es hoy el director de CICIG. El director de CICIG, pues porque la CICIG es como una creación ahí al margen de la ONU, porque no es un órgano de la ONU, técnicamente, ¿no? Pero depende de ella. Ahí probablemente lo que vayan a meter son, conociendo la agenda de Trump, más compromiso en temas de narcotráfico, en temas de bandas de trata de personas, etcétera. Entonces yo creo que darán ahí un refresco a esa agenda, que es lo que al gobierno de Trump interesa seguramente, pero no creo que le quiten atribuciones. Y luego establecerán algún tipo de supervisión, probablemente a cargo de algún órgano afín a los Estados Unidos, que al final de cuentas es el interlocutor más importante y con más músculo político en el ámbito internacional, pero no veo yo ese retroceso. Por eso donde yo digo que ese comunicado se puede leer de muchas formas según te interese a ti argumentar, porque claro, te dicen, no, que respetamos la soberanía y tal, pero patear el balón adelante en medio de esta crisis, decir que vas a reformar, yo no lo veo tampoco como un endorsement al gobierno de Jimmy Morales. No, y sobre todo un Jimmy Morales que claramente está urgido, y una clase política que está urgida, y una presión del Congreso, que es la que, vamos a ver, y aquí esto ya es algo público y notorio. Estuardo Galdámez andaba haciendo chistes hace 2 semanas de tenemos a ese cero plano que sacarlo y quitarle el... Estaba amagando con quitarle el apoyo en el Congreso de la República. Porque no nos sirve para nada, porque es un güey, no sé qué, no sé cuál. Y además eso, empiezas a escuchar una serie de voces que empiezan a decir lo mismo. No, ya que renuncie o que se vaya porque no sirve para nada y demás. Esa presión es para el presidente, es una presión política para el presidente. Demostró músculo, digamos, después. ¿Por qué están urgidos? ¿Por qué están urgidos los diputados?
tiene que ver con declaraciones de testigos protegidos que hay, tiene que ver con la venida de determinado señor que parece que va a venir a cantar la Traviata. Manuel Valdizón. En los próximos días, no sé si viene mañana o va a venir la próxima no semana. Se sabe aún, decían, está o lo que confirmado. sea. Pero el caso es que parece estar bastante claro que viene a cantar la ópera entera. Entonces, todo ese nivel de urgencia es el que hace y presiona para que se active un plan que seguramente lo tenían trazado de antes, pero que en ese momento no estaba activado, y claramente esos mensajes al presidente te lo indican. En ese momento de urgencia, es como dice Edgar, que en ese momento de urgencia te llegue este gran papá que es Estados Unidos y te diga, ahí lo vemos el año que viene, es un golpe durísimo. Sí. Lo mires por donde lo mires. Puedes sacarle algunas otras cosas positivas, sí. Ahí voy a tener una posibilidad de reforma o voy a tener la posibilidad de negociar la salida de Iván Velázquez, que eso yo sí siento que es una medalla que se pueden colgar muy pronto. Eso sí, pero que tú dices, mira, los casos siguen. Y los testigos van a seguir hablando. Y tú no vas a frenar nada y que no se te ocurra pasarte la Constitución por el arco del triunfo. A eso voy, sí a eso voy. Aún no nos estamos adelantando a uno de estos actos importantes, que es lo que va a decir la Corte de Constitucionalidad. Mucho de lo que en la conferencia hoy se habló era como una advertencia o amenaza hacia los magistrados de lo que pudiesen decidir. Yo le quiero preguntar a Edgar, ¿qué piensaste como abogado de lo que dijo el PGN sobre... Del abogado del Estado, a ver. Que el abogado del Estado esté diciendo esas cosas, ¿qué te da sensación a ti como abogado colegiado que eres? Bueno, muy mala sensación cuando uno ve que la propia Corte tiene que salir a decir, miren, no hay, porque dijo que iban a reconsiderar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Cuando obviamente cuando hay un amparo contra el presidente, la Corte es el órgano máximo, ahí no hay apelación, no hay nada, hay aclaración y ampliación que son recursos que es para aclararte, desarrollar, ¿no?, más una pero idea. Pero nunca una impugnación, una sentencia de amparo. Entonces, la verdad que fue un... Yo quiero pensar bien y que fue un resbalón del procurador. Trató de quedarse con el presidente. ¿Cómo va a ser un resbalón si estaba escrito, por favor? Pero bueno, el hecho de... Pero a mí más que la ignorantada, decir vamos a impugnar... Porque él claramente sabe que no lo puede hacer. Pero ya digamos decir, vamos a cuestionar la resolución, digo, y dijo además el PGN, ¿no? La Corte se ha extralimitado. O sea, eso lo puede decir alguien en el Twitter y es válido. Pero que un funcionario público que es abogado del Estado, claro, digamos, se pronuncia así de una alta investidura, o sea, no es poca cosa. Puede decir Ben que no sabe mucho de derecho. No, él puede decir ahí en el Twitter algo así, pero y por no Dios, pasa nada. El señor Donado, que más parecía abogado del presidente Morales que abogado del Estado. Estaba muy errático y muy nervioso en la conferencia. Leyendo ese discurso se le veía que no estaba en su ámbito. Pero a mí esa es la parte que más me preocupa. Los tengo que interrumpir y luego nos contás la parte que te preocupa. Vamos a un corte. SF si sigue reformada. Seguimos analizando los escenarios a futuro para el presidente Morales. ¿Cantará victoria o ya está más tranquilo? De eso hablaremos al regresar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF si sigue reformada. Estamos hablando de la conferencia, el comunicado de la embajada norteamericana, pero también nos hace falta un comunicado más. Yo sé que es difícil interpretar comunicados, pero también hay un comunicado muy importante que salió a luz este día. Se trata de la fiscal general Consuelo Porras, que nos sigue dando ideas de cómo está viendo la situación desde México. Se encuentra la fiscal general. A algunos no les gusta el estilo de la fiscal general, otros creen que sabe bien en dónde está parada. ¿Cómo interpretas este comunicado de la fiscal? Bueno, ella es el perfil suyo lo comentamos fuera del aire, ¿no? Ella es una abogada, digamos, muy formada en el derecho, no es una figura, digamos, política o ni mediática. Una figura tan mediática como era Tel Maldana en algún momento, o lo llegó a hacer porque tampoco ella venía de esa línea. Pero me parece que el comunicado es un llamado a la sensatez muy maduro, o sea, con el estilo suyo, que es muy parco, que es muy a letra, que también uno lo agradece de parte de un funcionario que también, digamos, dirige un ente acusador. Uno espera esa imparcialidad también desde su cargo, pero es un llamado a la sensatez porque le está diciendo al gobierno, espero que hagan sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo con las Naciones Unidas. Les está diciendo, miren,
Bájale un poco. El que entendió, entendió. Dice, mire, no sea bestia, no lleve esto a los extremos. Porque están empujando la balanza a incluso retar a la Corte a que le mueva la plana para ver quién tiene más fuerza. Y la fiscal está clara con el tema. Y además es muy importante decirlo porque la fiscal la puso el presidente no hace mucho. O sea, no es una fiscal del gobierno anterior, es una fiscal que el presidente Morales escogió, de la que mucha gente tenía muchas esperanzas. Yo creo que hasta el momento ha llenado bastante bien las expectativas que se tenían de ella. Creo que habrá decepcionado obviamente a alguna facción que hubiese esperado un rechazo a la CICIG, que la señora no ha tenido, pero sí destaco su carácter institucional y la postura del Ministerio Público, que ha sido un aliado importante en la lucha contra la corrupción, llamando a la sensatez y diciendo, miren señores, hay trabajo muy importante entre MP y CICIG como para que usted, gobierno, irresponsablemente lleve las consecuencias a donde les ha llevado. ¿Qué tal te parecieron esas palabras institucionales de la fiscal Porras? Añadiría algo que me parece más importante que lo que dice Edgar. Difícil. No, Edgar, estás equivocado en tu interpretación. Los dos últimos párrafos, que creo que son mucho más específicos, donde dice dos cosas. Una, los convenios internacionales se cumplen. Sí. Y ahí me parece que es muy importante para alguien como ella, porque ella ya está, antes de que la Corte diga nada, está posicionándose. O sea, es un mensaje en el que dice, miren, es verdad. El convenio de la CICIG, para entendernos, hay que cumplirlo, porque es vinculante, ¿ok? Va. Siguiente párrafo. Además, no es como que pasan 4 párrafos y dice algo, no. Siguiente párrafo. Y voy a estar muy vigilante de si se cometen hechos delictivos. Entonces, me parece que en el contexto, tal y como está, sí es una forma bastante explícita de posicionarse jurídicamente, que es una cosa que esta señora nunca hace. Es muy difícil. Cuando ¿se acuerdan en la época que decían, y el antijuicio a Jimmy Morales? Sí. Llegaba ella y decía, tenemos que observar y hacer análisis. No ha llegado el expediente conmigo, mi despacho. Es muy cauta siempre. En ese sentido, ella tiene mucho cuidado en dar opiniones jurídicas y decir en este contexto algo que es bastante obvio de cualquier manera, pero enfatizar, además lo dice así en el comunicado, enfatizo fuertemente que los convenios internacionales, las leyes nacionales y los convenios internacionales son vinculantes, y después te dice, y voy a estar atenta para hechos delictivos. A mí me parece, pese a que ha sido criticado por mucha gente, me parece un comunicado muy claro de dónde está parada la fiscal general en estos momentos. Y mientras tanto, mientras se conocen estos comunicados tanto de la embajada, desde el Departamento de Estado, la fiscal general, en la Corte de Constitucionalidad están pidiendo tiempo para conocer más informes circunstanciados, actuaciones, un margen de 48 horas. ¿Estaremos esperando hasta lunes algún tipo de pronunciamiento que pudiese cambiar en este momento el escenario desde la Corte de Constitucionalidad, allá desde la 11 Avenida? Sí, es que ahí en la 11 Avenida está la olla de presión, porque fíjense que primero la línea que siguió el gobierno legalmente es bien interesante. Y no por ello digo que es interesante, no me refiero a legal, pues, pero digo, porque no lo sé. Hay que evaluarlo con mucho detenimiento. Tiendo a pensar que hay un problema ahí. Pero a diferencia de la declaratoria non grato, a la diferencia de no renovar la visa, ellos están valiendo el Consejo Nacional de Seguridad, están invocando razones de seguridad nacional, un poco para meter un criterio de ponderación y meter en más aprietos a la Corte. Y están ¿escuchaste a Ralda lo que dijo hoy? No lo escuché a Ralda. O sea, el ministro de Defensa no lo escuchó. Ralda lo que dice hoy el ministro de Defensa es que esa declaración desde el Consejo Nacional de Seguridad se da porque hay un informe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Mario Duarte, donde, se llega a la conclusión de que Iván Velázquez polariza. Sí. Entonces, al polarizar la sociedad, genera un problema de seguridad nacional. Cosa que se puede perfectamente argumentar solo quitando el nombre Iván Velázquez y poniendo el nombre Jimmy Morales. Porque Jimmy Morales también genera polarización con sus acciones y con sus opiniones. Es impresionante. En una democracia tenemos que tener figuras que son polarizantes, es inevitable que las tengamos. Claro. Y decir que eso afecta a la seguridad nacional es un chiste de mal gusto. Ahora, cuando eso llegue a la Corte de Constitucionalidad, esos van a ser los argumentos que van a tener que ver los magistrados. Sí, yo creo que es un estiramiento así muy peligroso de la ley, y además, aquí hablando en términos de abogados, que siente un precedente bien delicado.
porque si la Corte llega a avalar la actuación del presidente Morales, a mí lo último que me preocupa es que el comisionado no vuelva a Guatemala, que bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto. A mí lo que me preocupa es que va a sentar un precedente que un Consejo de Seguridad, dígase 8 fulanos, sentados en una mesa van a poder disponer que una persona determinada polariza un país. Nombrados todos por la misma persona. Todos nombrados por el presidente, porque claro, todo el Consejo es el secretario de Inteligencia, ministro de la Defensa, ministro de Gobernación, canciller. Todos nombrados directamente por el presidente sin ningún otro filtro. Entonces, un cuerpo colegiado del Ejecutivo que surge por una ley, quiere decir que si esto se avala por la Corte, puede determinar en cualquier momento que X o Y personas son un peligro para la seguridad nacional. Por estirar el Código de Migración, por ejemplo, para impedir Edgar su ingreso. Ortiz, por ejemplo, es un peligro para la seguridad nacional. Polarizan más, Daniel. Un poquito. Ahí ibas de ganar. Bueno, un poco de además, ventaja ahí. a mí me pueden sacar el tema de la extranjería, ¿verdad? Entonces, muy en la lógica de Iván Velázquez. Claro. Es algo que asusta, de verdad, No les en des ese ideas sentido. ahí, porque... Es verdad, perdón. No les des Graben ideas. esta parte del programa y volvamos otra vez a Volvamos al tema. Pero Entonces, de verdad, sí es algo que puede atentar contra Sí, derechos cuando- individuales si solo es por eso, polarizar yo creo que es muy lo que poco genera probable esto. que la Corte vaya a avalar lo dispuesto Ahora, por el Consejo de Seguridad. la Corte tendrá que ser muy cautelosa, digamos, en examinar esa posición. Y hay que ver, por ejemplo, vamos a ser bien detallados. Digamos, ¿cuál es el problema principal aquí? El convenio de CICIG. El convenio de CICIG es ley entre las partes. De acuerdo a la Convención de Viena, no la que invocan siempre ellos para declarar non grato, la otra. La Convención de Viena en materia de tratados te dice los convenios tienen que cumplirse. Guatemala suscribió y ratificó ese convenio, lo cumple o no Y cumple. recordemos el tono con el que hoy habla Sandra Jovel y se refiere al secretario general de Naciones Unidas. O sea, Entonces ella le echa la culpa a Naciones Unidas diciendo, no, es que nosotros le dijimos y usted no hizo nada y tal. El punto es que el convenio está vigente y el artículo 10 dice, usted no puede invocar un tema de migración para impedir la entrada del personal de la CICIG. Ahora, ¿qué caminos hay? Asumiendo que declaran con lugar la acción de amparo o las ejecutorias, no sé qué figura van a utilizar, eso es lo de menos. La gran pregunta es, ¿qué van a resolver? ¿Van a percibir al presidente o van a percibir a un funcionario de menor rango? Porque lo que puede pasar también es decir, se apercibe al director de migración, por ejemplo, Claro. que no acatar que la haga eso, resolución, claro. tal. Entonces, a lo mejor al presidente no le cae la peña encima. Y ese es el punto. Y si le dicen a eso, si ya lo dijo hoy el secretario de la CC, si le dicen a alguien que ha sido designado, ellos mismos pueden decir y se remueve del cargo si no obedece. Eso lo dice la ley de amparo, claro. La ley de amparo te dice, si el director de migración, no sé quién es la autoridad, porque con el código de migración en vigor, yo estoy un poco confundido con las hay autoridades un respectivas. instituto incluso. Hay un Instituto Nacional de Migración, guatemalteco de migración, perdón. Se puede ser que la Corte aperciba a este funcionario de que cumpla, si no cumple se le remueve y se hace cumplir la orden, pero ahí no habría lo que mucha gente especulaba del famoso desacato, que es realmente sería una desobediencia más que un ¿Desobediencia? ¿Qué? La desobediencia del ¿Qué presidente desacato suena mejor, digamos? Fuera más fancy, Pero ¿no? desacato ya no hay desacato, ¿no? Ahora era es era desobediencia. otra Realmente cosa. la palabra. Jurídicamente, pero digamos la prosodia Coloquialmente, claro. suena mucho mejor. Entonces yo creo que esa hipótesis así un poco morbosa que pulula en el ambiente del desacato, yo creo que la Corte la puede tamizar haciendo una resolución un poco más administrativa. No estoy hablando en términos legales para que los Esto juristas no lo entiendan. esto si no quiere llevarlo al punto más Pero álgido. políticamente, políticamente sería un golpe porque desautorizaría la decisión política. Aunque la de responsabilidad jurídica no cayese sobre el presidente, si hace eso, lo que está diciendo el presidente, mira, tú no mandas, yo le voy a decir al funcionario encargado que me obedezca a mí y si no, yo pido que se le remueva. Es que en todo caso el acto impugnado es la resolución del Consejo de Seguridad, entonces técnicamente no le estaría negando al presidente su potestad, sino al Consejo de Seguridad, y no estaría obligando en todo caso al Consejo de Seguridad, sino a la autoridad una de vez migración más, a que cumpla. lo estás viendo desde la parte jurídica. Por Yo eso te estoy digo, diciendo la decisión política y esa es política sí. Y ese es el discurso Política del sí. presidente hoy. Es yo como presidente estoy reafirmando la decisión que tomé. O sea, es políticamente hablando le estás diciendo, presidente, tú no mandas, mando yo. Que es que es el gran choque de todo esto y que es la invitación que hace reiteradamente el presidente y luego en ese atentado horroroso que fue el discurso del PGN, que dicen, pues una resolución de la Corte la puedo obedecer o la puedo no obedecer. Ahora, en el escenario en donde no se le avala al presidente, los magistrados se van al punto más álgido, el presidente no obedece esta resolución, yo creo que el escenario
incluso desde fuera cambiaría. No es lo mismo lo que está sucediendo hoy, no es lo mismo jueves cuando se realiza la llamada con Pompeo y Morales que supongamos un lunes en donde el presidente decida desobedecer esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahí las cosas pudiesen cambiar, ahí el balance puede moverse hacia otro lado. Pero fíjate lo interesante de lo que dice Edgar, no sería tanto que el presidente decide no obedecer como que el presidente le da una orden al funcionario de turno, que es el que le indica la CC que haga una cosa, y entonces ese funcionario tiene que verse en la disyuntiva de obedecer a su presidente o de obedecer a la CC. Y eso es algo bastante complicado. Claro, para jurídicamente para ese funcionario desobedecer a la CC tiene implicaciones muy duras, que es otra cosa que el secretario ha dicho hoy. O sea, bueno, otra de las cosas que sucede también, y creo que menos ruido hoy, pero se siguen maquinando los votos, es la famosa ley de antejuicio, que ayer fue materia de discusión. Los diputados creo que van a esperar la próxima semana, pero según las fuentes, según los corrillos de Palacio, sí cuentan con los votos. O sea, pero la UNE salió diciendo que no iba a haber. Supongamos que la UNE cumple su palabra, porque también hay que... tampoco es que sea... A menudo les tampoco es que dicen una cosa y hacen otra. La UNE tampoco se ha pronunciado esta crisis. Pero también vemos que en el Congreso de la República los ánimos siguen caldeados. Este día se conoció la conformación de una comisión para investigar la compra de un edificio en la administración de la exfiscal Tel Maldana. Esa votación, el día de ayer, no obtuvo los votos necesarios para nacer a luz. Bueno, por acuerdo se creó. Digamos, el escenario en el Congreso de la República va paso por paso en la misma dirección de ayer. Entonces, el pronóstico es que se puedan juntar los 80 votos y se puedan modificar esta ley, Edgar. Sí, yo creo que tiene unas altas probabilidades de pasar. O sea, ahí el problema es que a ver qué tan granítica es la UNE. Porque si la UNE se mantiene, digamos, en su posición y las bancadas bisagra, que son las minoritarias, mantienen su posición, la ley no pasa. El problema es que está el FCN con el MR, con algunos independientes, digamos, rozando los 60 y pico, 70, 75, y van a estar jugando con ese número. Y la UNE a lo mejor yo siento que, igualmente yo siento que la decisión va a depender mucho de qué dice la Corte, qué dice la CC. Sí, porque el objetivo es ir contra la CC. No, obviamente, o sea, tú tenías un mecanismo que era una presión. Yo no creo que, una vez más, pensemos en el corto plazo. A largo plazo creo que es una ley bien complicada que puede ser un arma que la gente que la está promoviendo hoy se va a arrepentir cuando la tenga el Congreso. Pero, porque ahí eso sí va a ser política, o sea, olvídense de eso. Pero yo siento que a cortísimo plazo no van a desaforar de una vez a la CC, y la CC también puede, seguro que va a haber algún amparo y puede actuar contra esta misma ley. De eso hablan, esta misma ley. Entonces, de cualquier ley presentado el amparo y dan por el traste entonces ahí cuando ves eso dices, bueno, en realidad esto, instrumentalmente hablando, ya que es posible que la CC se defienda a sí misma porque alguien presenta un amparo y obviamente tienen intereses bastante personales para protegerse, era más un instrumento de amenaza en estos momentos. Y si el lunes llegan y sacan la resolución, se vaya por un lado, se vaya por otro, ya la sacaron. Entonces ya la amenaza no es creíble, y ahí es donde yo siento que se desmonta todo ese proceso. O sea, aquí estamos dando un periodo de lunes como un día decisivo para el siguiente acto de lo que ha ocurrido esta semana, desde el viernes. Claro, pues es que todos los días pasa algo. Es impresionante cuando se aceleran y se tensa así la vida política. Y más que vamos a hablar, mañana va a pasar algo y el sábado... ¿Saben? Bueno, yo he visto... obviamente hay que estar pendientes cada 24 horas de lo que ocurre. Hoy me llamó mucho la atención, luego de haber visto 2 convocatorias de manifestaciones que tuvieron muy poca gente. Hoy me llamó mucho la atención esta convocatoria que tuvo la Asociación de Estudiantes de San Carlos en esta Plaza de los Mártires, y al ver la asamblea para convocar a lo que han llamado ellos el paro, yo creo que es el 20, sí, pues esa plaza se miraba llena, y eran de representantes estudiantiles de cada una de las facultades. Así que yo creo que este plazo no es solo hasta el lunes veremos otro capítulo y vamos a seguir viendo el desarrollo de más... Esa convocatoria a paro, yo siento que puede quedar bastante descafeinada si la CC dice que entre Iván Velázquez, y si el funcionario de turno que le indica que lo haga obedece a la CC y no obedece al presidente. Ya como que
O sea, los ojos siguen en la CC, mucho, en la 11. Y ahí ya con Iván Velázquez dentro del país estaría la idea esta de, bueno, ya dijo Estados Unidos que se iban a seguir las cosas como se estaban haciendo hasta ahora y ya el próximo año hablemos de reformas. Entonces va a depender mucho de la CC. Si la CC da su brazo a torcer, creo que ahí sí la movilización ciudadana va a tener más sentido. Yo creo que más sentido tendría hacer una convocatoria este sábado. Ahora, en algún momento vamos para dar músculo y dar apoyo a la CC para que no se te olvide que el alboroto del año pasado no fue el non grato. Acabó siendo el Congreso. Sí, entonces, a mí no me sorprende también que está bien, se puede descafeinar la convocatoria porque la Corte resuelve el tema si sí y se bajan los ánimos. Pero el Congreso va a seguir con su agenda. Van a seguir con la ley de antejuicio, refinanciamiento electoral, transfugismo. Entonces, eso igual puede desencadenar en otra crisis. Vamos a seguir pendientes de eso. Muchísimas gracias, Edgar. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.